Y gracias a esta unión que yo agradezco estar con ustedes, porque para mí todos estos años que he estado como presidente me ha servido para estar como en familia. Todos casi nos conocemos, en las buenas y en las malas estamos. Y eso es importante, que en el patronato estamos creando una cuestión de familiaridad y de cariño. Y eso para mí es muy importante. Yo también ahora quería hacer una cuestión honrosa a nuestro socio Rolando Millares, que lo hemos reencontrado después de 25 años, que estaba no ubicable. Y aprovechando esta reunión, yo quiero colocarle la medalla del Patronato Cívico Cultural de Puebla. ¿No? Un aplauso para una foto ahí, poniendo ahí. Los espíritus se juntan bajo un mismo principio, un ejercicio en este caso. Y decía Víctor que quería usar cortas palabras, el lugar, el momento, la circunstancia lo amerita. Si ustedes me preguntan, por ejemplo, ¿cuándo se fundó el patronato? Me van a poner en problemas. Son tantos años, yo era un jovencito, era presidente de la Asociación de Padres y Familias Chocano, a 2 cuadritas de la municipalidad, y ese fue el lugar en el que se formó la Federación de Asociaciones de Padres y Familias del Perú. Fue una experiencia muy bonita porque el presidente de esta institución a nivel nacional salió de Chocano. Tuve el honor de presidir durante 3 años esa institución. Y esto para mí tiene bastante significancia porque quizás una razón importante para quienes estaban organizando el patronato, a fin de que me invitaran y suscribir al documento, que el otro día pude reconocerlo después de tantos años. Y mi firma está un tanto borrosa. Y creo que por el número 20 sí, o 22 me parece. 22. Bueno, esto es algo importante para quien humildemente se siente partícipe de una institución que tiene un norte bastante interesante. Esto como palabras iniciales. Pero conversaba con Víctor y con parte de en algunas reuniones en las que he participado, y decía que el patronato está haciendo buenas cosas. El trabajo acucioso de Sonia con Víctor dio lugar a que después de muchos años me ubicaran. Vivo en los estados y me comprometí en venir, fue el año pasado, y bueno, se hizo lo que se hizo. Pero le hice un seguimiento muy en silencio a todo lo que hacer del patronato. Y este año pude participar de algunas reuniones y tengo la satisfacción, diría yo más que eso, el honor de estar con distintas personalidades que saben el significado profundo de lo que quiere decir estar a cargo del pabellón nacional. Y a reuniones tan importantes como la que he podido asistir, he visto a los directivos cómo han cargado, han llevado en sus manos hoy nuestro símbolo patrio, nuestro pabellón nacional, la bandera peruana. Ustedes militares lo tienen que entender más que 1.000 personas, ¿correcto? Bien, entonces me preguntaba yo, ¿patronato está haciendo un buen trabajo? Hay muchos desafíos, como es natural, toda organización padece de estos desafíos, pero sobrevive, avanza y tiene la visión correcta. Pero además de eso, yo le decía a Víctor que a sus directivos en algunas reuniones en las que asistí, decía, está bien, trabajo excelente, pero nunca el progreso tiene un límite. Le planteaba el año pasado y después este año me confirmó lo mismo, que podemos hacer algunas cosas importantes. Me miro la cara, veo algunas arrugas, sobre todo de algunos varones, y han transcurrido muchos años. Patronato, de organización, arqueología, Julio Cetello, estamos viejos, pero con un espíritu bastante joven. Entonces, oye, Víctor,
Creo que podemos dar un paso más adelante respecto a las cosas que se han hecho. ¿Qué población estudiantil y familias está en Colorina? No digas el número, pero es bastante, le decía. Veo los edificios que le están construyendo. Colorina ha crecido enormemente. Ustedes están orgullosos que reciben mi dinero acá. Pueden decir, soy de Pueblo Libre. Yo tengo el corazón puesto acá. El patronato está haciendo un excelente trabajo, Federico, con todo tu equipo. Sí, ¿qué pasa con estas familias nuevas que nacen acá, sus hijos crecen, se casan, se van a otros lugares, subieron de paso, de repente muchos se entierran acá, o bien en sus últimos tiempos, 20, 30, 40, 50 años, y conversando con algunas personas, algunos vecinos, sabían poco de Pueblo Libre, sabían poco de lo que su suelo ha visto crecer, desarrollar un sentimiento patriótico que ennoblece a quien vive acá. Entonces, y es triste para nosotros, por ejemplo, cuando vemos a un vecino que viene, se enquista como inquilino, de repente compró su casa, pasan los años y no sabe, como decía el doctor Calmet, todo lo que ha producido históricamente esta zona en relación a la demás parte del Perú. Ahora conversamos en el almuerzo y caramba, y algo que se relacionaba con lo que yo pienso. Entonces dije, pero tenemos que hacer algo más. Fundamentalmente se necesita plata, sin plata no se avanza. Yo te felicito, a ti y a tu directiva, Víctor, que sin casi nada de dinero no podemos hacer tanto. Y tengo entendido que hay pocas actividades que realiza oficialmente la municipalidad, sin que esta no esté coordinando con el patronato. Y es bastante. Y hay que hacerle el reconocimiento. Yo pido un aplauso intermedio por esto. Algo que no está haciendo, claro que sí. Tenemos que hacer algo, Víctor, pero el mundo le decía. Que me conozco con él más de 55 años, colegio. Hemos estudiado en el Colegio Lima. Y después de tiempo nos hemos conocido así bastante, pero después ya nos encontramos acá. A ver, la medalla a nuestro... La época de Pueblo Libre que a mí más me introduce. Ustedes recuerdan una cosa importante, el virreinato del Perú fue lo más grande que hubo en América. No hubo virreinato en América, España, más importante que el del Perú. Vean ustedes, los virreyes que venían a México debían terminar su gestión viniendo al Perú. O sea, el Perú para la corona española era más importante que México. Y también era el que más dinero le daba, a través de las minas de plata y oro, ¿no? Especialmente el famoso Potosí de Bolivia, ¿no? Que le daba mucho dinero a la corona. Muy bien. Entonces a mí me ha gustado mucho y quería hoy día conversar con ustedes para hablar un poco de la Magdalena Dirce, de Pueblo Libre. Hablar de uno de los vecinos más importantes que tuvo este distrito, y que no estoy hablando de San Martín ni de Bolívar, ni estoy hablando de Julio Centello, ni José Luis de la Puente y Candamo, ni Clemente, sino estoy hablando de don Joaquín de la Pezuela, marqués de Viruma, que fue el 39º virrey del Perú. Pezuela vino al Perú cuando ya estaba la gesta libertadora, en tiempo del virrey Abascal. Y fue famosa en España Pezuela porque, siendo general, derrotó al ejército patriota del Río de la Plata en una batalla que se llamó, en una zona cerca de Cochabamba, en Bolivia, que se llamó Viruma. Esta victoria que tuvo Pezuela ante el ejército, digamos, el libertador, fue muy celebrada en España, muy reconocida en España, pero hay algo muy importante. La mayor parte de la tropa que formaba el ejército realista en esta batalla de Viruma estaba formada ¿por quién? Por peruanos. Y Pezuela, en un informe que hace de su campaña militar hacia el año 1815, reconoce el valor, la resistencia y el espíritu guerrero de los peruanos. Algo más, también habla Pezuela de
que existían en esa época las famosas rabonas, o sea que eran las mujeres que seguían a los ejércitos cuando iban marchando, digamos, a la guerra. Las rabonas, el seguimiento que hacían y atendían a los soldados, les brindaban alimento, cobijo y bueno, lo que toda pareja tiene, ¿no? Entonces esto era lo que había con las rabonas y con lo que Pezuela escribe. ¿Qué ocurrió después? Pezuela es llamado a Lima, después de los tiempos militares, algo más, ¿no? Que la batalla de Viluma, el rey de España le concede a Pezuela el título de marqués de Viluma, por su triunfo frente a los, digamos, que ellos llamaban insurgentes. Pero hay algo más con esta batalla. Debido a esta derrota del ejército patriota, digamos, el ejército del Río de la Plata, que venía de la Argentina, no se apoderó de lo que era el Alto Perú. El Alto Perú siguió formando parte del Virreinato del Perú, porque si hubiera sido lo contrario y en Viluma los realistas hubieran perdido, Bolivia sería una parte de la Argentina. Entonces, gracias a Pezuela, en medio de todo, se quedó todavía el Alto Perú formando parte del Virreinato del Perú, hasta que en el año 1825 Bolívar visitó lo que es actualmente Bolivia y lo separó del Perú. Esto como una hija menor. Llamado Pezuela a Lima, Abascal, el primer Abascal le dijo: yo me regreso a España y tú te vas a quedar como virrey. Ya he solicitado autorización a la corona. Una anécdota como Abascal, si me permiten, algo que los esté cansando, me avisan. Una anécdota con respecto a Abascal. El virrey Abascal también era militar. Y un día, entrando a su despacho, algunos de ustedes lo saben ya, encontró 3 bolsitas en su escritorio. En una bolsa había sal, en la otra había navas y en la otra había cal. Sal Abascal. Esto lo molestó al virrey, ordenó una investigación, no llegó a nada. Pero pasados 2 semanas o un poco más, volvió a aparecer la bolsita. Así que Abascal dijo: si aquí en mi propio despacho todo el mundo quiere la independencia, mejor me voy antes de que esto, no quiero ser yo el virrey que digamos, ¿no? Horrible, la derrota frente a los impotentes y se quedó Pezuela. Pezuela vivía en una casa ubicada cerca del monasterio de las Trinitarias, en los barrios altos, pero después compró un ranchito por 5.000 pesos en la zona de la Magdalena. De eso habla mucho su hijo, que llegó a ser presidente de la Real Academia de la Lengua Española. Muy bien. Esa casita de Magdalena, el virrey Pezuela, ¿cuándo la ocupó? Siendo virrey, venía acá como quien se va de Lima Chosica o a Cieneguilla, y ahí tenía su casa lugar. Pero ocurrió que en un momento determinado los militares españoles, oficiales españoles en el Perú, consideraron que Pezuela estaba llevando muy mal la gestión, que no se enfrentaba a los patriotas y los trataba de arreglar. Incluso una de las conferencias llamadas también que hubo entre españoles o realistas con patriotas, se llevó a cabo acá y en la casa quinta de Pezuela y la Magdalena. Pezuela fue destituido por los militares en el llamado motín de Anapuque. Anapuque es una hacienda que quedaba en lo que actualmente viene a ser el distrito de los Olivos, donde hay una zona también. Muy bien. Entonces Pezuela, antes de ir a España, ya destituido por los militares, por ese motivo, permaneció 5 meses más en la mano. Entonces yo lo considero por eso uno de los principales vecinos que ha tenido Pueblo Libre, que como ustedes saben antes se llamaba Magdalena, hasta que San Martín señaló que debía llamarse Pueblo Libre. Quería hablar de este virrey, porque es un personaje muy importante en la historia del Perú y también qué pasó después. Después vino San Martín y también se instaló comúnmente que el tercero perdón en la cárcel, se hizo con Sonado, que se llamaba un ecuatoriano. Después San Martín vino a Bolívar y trajo también a otra amante que se llamaba Manuelita Sáenz. Y se dice también que Sucre estuvo por ahí. De Manuelita Sáenz es una cosa interesante y digna de estudio, porque esta fue una de las primeras feministas que hubo en el Perú.
Manuelita Sáenz fue amante de Bolívar, pero era un amante muy especial porque permitía que Bolívar tuviera otras parejas. Siempre permitió que Bolívar tuviera otras parejas. Era su amante, pero no se molestaba que Bolívar cogiera otras chicas, Rosita Campuzano, no. Entonces toda esta parte, digamos, de la Magdalena Vieja, de la quinta vuelta, y cómo ha ido pasando, digamos, esta es una villa de solar, de felicidad, de respeto. A mí me gusta mucho la Magdalena, sí, el nombre es Magdalena. Y con esto voy a terminar, ya no lo voy a cambiar. Hay dos cosas de Magdalena que es interesante conocer. El famoso árbol de ombú, que todavía creo que está el ombú. Sí. El ombú es un árbol que crece en las pampas argentinas, Uruguay. Y lo han traído también. Había un ombú acá en Pueblo Libre y había otro ombú también en Miraflores. El de Miraflores desapareció. Miraflores ha sido muy malo en cuanto a sus monumentos históricos. Vean ustedes, Pueblo Libre conserva su casón de la casa de Pezuela, de ahora es museo. En cambio en Miraflores había una casa donde vivía el general de Cochea, que fue uno de los que participó en la batalla de Junín. Esta casa, que quedaba en la Avenida Arequipa y José Pardo, fue destruida, se perdió y ahora se levanta la tienda Zara. Eso debió permanecer, pero no lo hicieron así. Entonces el ombú es famoso. Les voy a recitar un poema de ombú. Dice así: cada comarca en la tierra tiene un rasgo prominente. El Brasil, su sol ardiente, minas de plata el Perú. Buenos Aires, patria hermosa, tiene su pampa grandiosa, la pampa tiene el ombú. Efectivamente es un árbol que crece en las pampas argentinas y lo trajeron después a Lima, probablemente San Martín. Otro árbol interesante que crece seguramente también acá en Pueblo Libre es el jacarandá. Es un árbol también muy bonito, del cual habla mucho Chabuca Grande. En sus bases menciona mucho el jacarandá. Y otro árbol que también es muy interesante, porque no viene al caso, lo menciono, porque a mí me gustan mucho los árboles, es el payandé. En lo que se refiere al jacarandá, hay una poetisa peruana poco conocida, la hija del sabio Cipriano Llona, María Teresa Llona, tiene unos versos sobre el jacarandá, que dicen así: ya viene la primavera, que su amor me ha de entregar. Ya viene la primavera, novia del jacarandá. Y cual ella, amado mío, ya sé que pronto vendrás. Ungida por mi confianza, tu vuelta quiero escuchar. Muy bien, y para terminar estas palabras, que realmente espero que no los haya cansado, quiero indicarle lo siguiente. Mi amor por Pueblo Libre, y que viene con la época colonial, me llevó a mí a escribir un poema que está en una de las revistas Postul, que se llama La Magdalena Vieja. Hay dos poemas de La Magdalena Vieja. El primero es el que se editó en la revista Postul, y hay un segundo, donde hay una pequeña diferencia con respecto al primero, porque hace mayor mención a la parte emancipadora. Menciona probablemente a los libertadores. Mi poema no tiene nada de eso. Mi poema lo he hecho en esencia considerando el Pueblo Libre y reinado. Entonces yo hablo ahí en este poema, hablo más de la colonia, ¿no? Hablo más simbólicamente de... Así que voy a ver si lo tengo acá y con eso termino, ya no lo canso. Y disculpen esta confianza que me estoy tomando, pero creo que un vecino viejo de Pueblo Libre me puede dar esa libertad. Vean, el poema de La Magdalena Vieja, que salió publicado en el Papul, dice así: Magdalena Vieja, trocito de ti, en tu ambiente rancio de noble quietud, que añora el pasado, sentimos la vida. Ahí tiene fragancia de aire libertad. Cuando me paseo por tus calles viejas, asoman efectos sentidos de ayer. Me parece verlos tomando pisana, subiendo a los coches, oyendo la pena. Y si las campanas del antiguo templo lanzan su repique de asentada voz,
entre las veredas y los muros altos, frescas figuras parecen. Sus aguanes amplios, sus árboles vastos, absorben los tiempos que no volverán. Y en la noche triste de crudos inviernos salen los fantasmas a bailar mi nuevo. Magdalena Vieja, rincón de recuerdos, sí escucho los ecos de voz juvenil, los gritos coquetos de niña menuda que huye del abrazo de un conde gentil. Las viejas casonas también apañaron amores furtivos de un amante fiel. La pasión morisca, la gracia española, supieron fundirse en tu placidez. Magdalena Vieja, dame tu secreto de las confesiones y del madrigal, de largos mantones, bellos abanicos, pendetas de matas, esencia de paz. Y cuando me aleje de tu dulce sitio, deja que me lleve recuerdo de ti, una flor rotada en raíces indios, perfume gitano, blancura de mí. Gracias. Gracias.